Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En esta primera semana de febrero, en la cual hace un frío bastante importante, vamos a hablar de un tema que es decisivo para tres comunidades autónomas españolas, que se ven afectadas por una decisión de Pedro Sánchez y de la ministra de Transición Ecológica Rivera. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues concretamente que esas tres comunidades autónomas se ven afectadas por una decisión del Gobierno de la Nación mediante la cual el trasvase del Tajo Segura se modifica y eso puede perjudicar nada más y nada menos que a provincias como Valencia con sus naranjas, a provincias como Alicante también con sus naranjas y limones, a toda la huerta murciana y también a la provincia de Almería. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende reducir el trasvase del Tajo Segura mm, a petición sobre todo de quedar bien con uno de sus varones, que es concretamente el varón de Castilla-La Mancha, el señor Paje. Y de esta manera, pues la huerta murciana se puede ver afectada y esas provincias que hemos comentado anteriormente, pero de una forma importante y además atacándole a su corazón económico, que es la huerta murciana, las exportaciones y todo lo demás. Y para ello, pues vamos a tener una tranquila conversación con el consejero de Agricultura del Gobierno de Murcia, con Antonio Luengo, con el que nos explicará todas estas cosas, porque hay detalles curiosos como que se han enviado alegaciones al Consejo del Estado. El Consejo de Estado da la razón a lo establecido y comentado por Murcia. Y en definitiva, lo que aquí realmente nos importa es que la comunidad murciana se puede ver tremendamente afectada y no hay que olvidar que es uno de los valores importantes de la exportación de frutas y verduras en España y, y todo este tipo y todo este tipo de cosas. Mm. Entonces, entonces lo que vamos a hacer es hablar hablar con él y conocer todo lo sucedido. Antonio Longo, consejero de Economía, consejero de Agricultura de la Comunidad Murciana. Buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, muy bien, encantado de saludarle. Muchas gracias, don Eugenio, por la oportunidad. Mm. La última vez hablamos de la huerta murciana, pero también hablamos de la manga del Mar Menor y de alguna forma pues ha surgido otra vez el hecho de que Murcia es protagonista. Consejero, hace pocos días hemos conocido como el presidente de otra comunidad autónoma, sin entrar en conflicto con ese presidente, decía que el Tajo Segura estaba generando problemas a su comunidad y de alguna forma exigía al gobierno que ese problema se lo resolviera. Por noticias que conocemos, la ministra Rivera debió de entrar en contacto con el señor Paje y hace poco salió una información en prensa en la que se decía que en una conversación tenida entre la ministra de Transición Ecológica y el señor Paje, resulta que decía, oye, te he resuelto el problema y veremos a ver cuál es el resultado. El resultado es que la comunidad murciana, como decía antes, Valencia, Alicante y también Almería, se ven enormemente afectados en algo tan decisivo como es el sector agrícola, el sector hortofrutícola. La huerta murciana quedaría hecha cisco porque, claro, el gobierno pretende de alguna manera compensar esa reducción del trasvase con agua de desaladoras. Pero eso puede dar lugar a que, por un lado, los productos no sean de la misma calidad que los que se están haciendo hasta ahora, porque la calidad del agua de las depuradoras puede ser perjudicial para la calidad de los productos y, por otro lado, teniendo en cuenta las depuradoras que hay en toda esa cuenca de las provincias dichas anteriormente, yo creo que no llegaría a cubrir un porcentaje ni de la mitad de lo que supone toda esa huerta de Almería,
Murcia, Alicante, Valencia, etcétera, etcétera. Consejero, ¿es así? Antonio, ¿me oye, por favor? Sí, bueno, efectivamente, Sí, sí, le oigo. No sé si me oye bien, pero Eugenio. Como le Sí. decía, efectivamente es un tema controvertido, un tema preocupante y un tema que sinceramente consideramos una tropelía que lleva a cabo Pedro Sánchez, no solamente con la región de Murcia, no solamente con el Levante español, sino con toda España. Está claro que Pedro Sánchez utiliza un proverbio bélico conocido por todos, es el de divides y vencerás, ¿no? Y su objetivo es intentar pelearnos a todas las comunidades autónomas, incluso me atrevería a decir es pelear a los propios municipios dentro de una comunidad autónoma. Y esto es un claro ejemplo de ello. Miren, para los que son ajenos un poco a qué se trasvase Tajo Segura, me va a permitir que de forma muy escueta explique que es una infraestructura que se diseñó en la Segunda República, se diseñó con un objetivo, se diseñó para poder garantizar los recursos necesarios en el Levante español para evitar la migración. Muchos de nuestros abuelos que vivían aquí en estas tierras tenían que emigrar a otras comunidades autónomas e incluso a otros países porque no tenían para poder comer. Por eso en la Segunda República se entendió necesario llevar a cabo el diseño de una infraestructura para vertebrar población. Esa infraestructura se construyó durante la dictadura y el primer metro cúbico de agua al Levante llegó durante la ya en democracia. Es decir, independientemente del carácter político que ha habido en este país, siempre se ha entendido una infraestructura vital, básica y, por supuesto, una infraestructura totalmente estructural. ¿Qué ocurre? Que ahora... Consejero, concretamente, ¿qué hectómetros cúbicos de agua se producen desde ese trasvase? Hablaríamos de las provincias afectadas, pero concretamente a la comunidad autónoma de Murcia, porque es un detalle tremendamente importante. Mire, estamos hablando que en toda la cuenca, es decir, en lo que es Murcia, Alicante y Almería, estaremos hablando de 330 hectómetros cúbicos al año. Para que los que nos siguen puedan un poco hacerse una aproximación sobre qué son 330 hectómetros cúbicos, pues varios datos, ¿no? Eso es el 4,5% del volumen de agua que hay almacenado hoy en todos los embalses de la cabecera de todos los embalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Estamos hablando del 4 por 1000 del agua que va embalsada en España a fecha 1 de enero. Es decir, estamos Consejero, hablando... vamos a ver, ese trasvase anualmente supone el 4,5, ¿verdad? Eso es. Este trasvase son 330 hectómetros cúbicos, que es el 4,5% del volumen de agua que hay almacenado Centrándose en la Comunidad de Murcia, en la situación que quedaría ahora en base a las decisiones que ha tomado el gobierno, que tenemos que volver luego para atrás, le preguntaré por qué es importante, por qué se toma esta decisión, pero si tenemos en cuenta las desaladoras que hay en Murcia, con el agua de esas desaladoras, ¿qué es lo que se cubriría exactamente de toda la huerta murciana? Pues mire, en primer lugar, tenemos que decir que no se puede producir el agua para poder llevar a cabo la compensación de ese recorte de trasvase, porque hoy no hay infraestructura para ello. En segundo lugar, sería necesario también tener en cuenta el coste, y no solamente el coste, sino la contaminación que supone la desalación. Y en tercer lugar, no hay infraestructuras para poder elevar el agua a cotas como, por ejemplo, Cieza, la cuna del melocotón, o otros municipios de nuestra región. Por lo tanto, hoy... Mazarrón, Lorca, etcétera, 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 ¿no? Así Si le es. parece, vamos a volver otra vez al principio. La ministra recibió esa queja por parte del presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje, y de buenas a primeras, me imagino que sin consultar a Murcia para nada, se ha descubierto en una conversación que ellos tuvieron que decía, ya he arreglado tu problema y veremos a ver qué resultado da. Pero desde el punto de vista de Murcia, ¿se le ha consultado en algún momento que se iba a llevar a cabo esta decisión? ¿Se ha pedido consenso? ¿Se ha hablado con el presidente López Miras o con usted? En absoluto. De hecho, es curioso porque más de 4 años que lleva como vicepresidenta Teresa Rivera y como presidente Pedro Sánchez, en ni una sola ocasión se ha sentado con las comunidades autónomas para hablar del trasvase, por lo menos con la región
de Murcia. Y lo que es más curioso, han sido 8, 9 las ocasiones en las cuales nuestro presidente Fernando López Miras ha pedido reunirse con Pedro Sánchez para poder abordar esta situación y, sin embargo, por desgracia, no ha tenido ni una sola respuesta a esas peticiones. Murcia, ¿cuál es la producción agrícola que tiene? Y supongo que sabrá los últimos datos teniendo en cuenta que pronto va a ser la Feria de Berlín y que Murcia va a estar presente. Pero ¿qué producción agrícola tiene, por un lado, y cuánto dedica a la exportación y qué cuantía supone la exportación de productos murcianos a Europa y al mundo? Mire, para que se haga una idea, la aportación del sector primario de la región de Murcia está en torno a 3.000 millones de euros del PIB. Estamos hablando de una cifra muy importante. Estamos hablando que hay más de 100.000 puestos de trabajo directos y, por supuesto, que también habría que contabilizar lo que es la industria auxiliar, esa industria que aporta pues, todo ese material necesario no solamente para lo que es la producción, sino también para lo que es el embalaje. Transporte y el envasado y todo lo que supone, ¿verdad? Por Eso es. ejemplo, por complementar sus datos, le diré que aunque, por ejemplo, en la provincia de Almería, que es la que más conozco, porque como sabe, yo resido en Roquetas de Mar, y en este poniente de Almería afecta, pero no de una forma tan importante, resulta que se podían perder 40.000 puestos de trabajo por los problemas que pueda causar esa reducción de agua del trasvase y demás. Pero centrándonos de nuevo en Murcia, y era como dato complementario lo que estaba diciendo, vamos a ver. Desde el punto de vista económico, ya me ha dicho usted la cifra, pero desde el punto de vista de producción, de exportaciones y demás, ¿supondría esto la ruina para Murcia? Totalmente. Totalmente. Estamos hablando de centenares de miles de toneladas las que salen todos los años hacia Europa y, por supuesto, hacia el resto del mundo, ¿no? Y la gran mayoría de la producción europea, de muchos de los productos que se consumen, salen precisamente de aquí, de lo que es la huerta de Europa, de la región de Murcia, ¿no? No podemos olvidar que en estas semanas del año, donde hace tanto frío, la única zona de Europa donde se puede llevar a cabo la producción de hortalizas, como puede ser la lechuga, u otros, o el calabacín, pues se determina o se identifica que solamente se puede producir aquí en lo que es la zona de Murcia, precisamente por la climatología, ¿no? Entonces, eso es algo que supondría un revés muy importante, pero no solamente para la agricultura, no se nos puede olvidar, don Eugenio, es un revés muy importante para toda la economía social y por supuesto, tiene un impacto medioambiental irreversible para todo el levante español y fundamentalmente para la región de Murcia. Son muchas las industrias que viven del agua. Y esto afecta también a nosotros, a los usuarios, en nuestras viviendas, que nadie habla de esto. Nadie habla de que si finalmente se cerrara ese trasvase y la dependencia fuera absolutamente de la desalación, pues mire, llevar a cabo la desalación de 1 metro cúbico hoy, pues está por encima del 1,3 euros. Imagínese el coste que tendríamos que asumir en nuestras Bueno, viviendas, ¿no? consejero, de lo de los costes, déjelo porque vamos a hablarlo un poco más adelante. Vamos a ir un poco cronológicamente, si le parece bien. Claro. A ver, esto que le voy a enseñar yo a los espectadores son después de después de la decisión tomada por el Real Decreto del Consejo de Ministros en las que se reducía los temas relativos al trasvase, son las alegaciones presentadas por el Gobierno de Murcia ante el Consejo de Estado. Recordamos que el Consejo de Estado es un órgano consultivo que asesora al Gobierno, pero que de una u otra manera sus decisiones no son vinculantes, pero sí se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Me puede resumir? Porque no son muchas hojas, pero sí es importante conocer cuáles son los aspectos de esas alegaciones que hace el gobierno de la región de Murcia al Consejo de Estado para pedir amparo o para decir su contrariedad por la decisión de este Real Decreto. En primer lugar, queda muy claro que no hay ni una sola sentencia, como dice el Gobierno de España, donde sea obligatorio fijar un caudal ecológico mínimo. Eso es el primero y en lo que nos da la razón el Consejo de Estado. En segundo lugar, indicamos que los criterios que se han establecido para fijar esos caudales ecológicos no tienen ninguna solvencia técnica, científica ni jurídica, lo cual también nos da el Consejo de Estado la razón. También indicamos que no hay una coordinación entre los planes del Tajo y los planes, en este caso, del Segura, también
nos da la razón en ese sentido. Y es más, ahonda en la necesidad de que esos caudales ecológicos deberían de haberse establecido utilizando la misma metodología en todas las cuencas, cosa que no ha sido. Esos son los principales aspectos a los cuales alegábamos en ese documento, por no hablar de la opacidad, de la poca transparencia y por no hablar de la descoordinación que ha demostrado el Gobierno de Sí, pero España. consejero, vamos a ir paso por paso si le parece. Concretamente, después de la cabecera de las explicaciones, vamos a decir, en la argumentación de motivos, se habla como primero la deficiencia de tramitación, inseguridad jurídica y falta de transparencia. ¿De esto qué nos puede decir? ¿En qué se basan y cuáles son los aspectos que dan lugar a la deficiencia de la tramitación, a la inseguridad jurídica y a la falta de transparencia? Aunque parece que son claros, pero sería interesante que los detallara, por favor. Pues mire, un ejemplo claro es que el Gobierno en ningún momento utilizó un organismo como tiene oficial, como es el CEDEX, para llevar a cabo lo que es el cálculo de los caudales ecológicos, en ningún momento, ¿no? También nos llama la atención cómo cuando se celebra el 18 de noviembre ese Consejo Nacional del Agua, se presenta un documento que luego se modifica conforme se lleva a cabo la votación dentro del Consejo Nacional del Agua, y no se conocía el documento que finalmente se llevó al Consejo de Estado, ¿no? Algo que también se pone encima de la mesa y por eso O sea, me está hablando del segundo aspecto, que es la modificación sustancial de los documentos durante el proceso de información y tramitación de los fallos procedimentales, ¿no? Así es, efectivamente. Y luego hay otro tercer aspecto, que es la infracción del principio de jerarquía normativa. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta infracción del principio de jerarquía normativa, por favor? Sí, aquí los jurídicos lo que advertían es que el procedimiento a través de la aprobación de un Real Decreto, a través del Consejo de Ministros, no es el órgano adecuado para poder llevar a cabo una modificación de esta índole, sino que tendría que ser a través de una modificación de una ley estatal. Entonces, en ese sentido, es un tema muy técnico, un tema muy jurídico, pero efectivamente el Consejo de Estado también da la razón en ese aspecto. Y respecto a la inexistencia del obligado proceso de concertación. Sí, es fundamental. Es decir, no ha habido ningún solo proceso de concertación, es decir, ni un proceso de puesta en común con los afectados, no solamente con la cuenca cedente, sino también con la cuenca receptora, para poder establecer el mecanismo necesario que garantice el equilibrio. El Consejo de Estado es tajante cuando dice que no se pueden establecer caudales ecológicos sin garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo Segura. Y luego, respecto a la errónea vinculación de la garantía del buen estado ecológico con los regímenes de caudales ecológicos con discrecionalidad técnica, ¿de eso qué podemos decir? Mira, eso es muy sencillo. Yo creo que todos los que nos siguen lo van a entender de forma muy rápida. El río Tajo tiene un problema de salubridad. ¿Eso a qué es debido? Debido a que se está vertiendo agua contaminada, agua sin depurar. Lo que propone el Gobierno de España es, para mejorar la salud ecológica del río Tajo, incrementar el caudal de agua que va a circular por el río. Eso va a suponer apenas 2 centímetros más de agua que circulará por Aranjuez. ¿Qué va a conllevar ello? Ello conllevará, según ellos proponen, la dilución de la contaminación. Y nosotros precisamente lo que decimos es que para evitar la contaminación lo que hay que hacer es, como dice la Directiva Marco del Agua, evitar verter agua contaminada. También denuncian que existe una ausencia de la obligada coordinación de los planes hidrológicos del Tajo y Segura. ¿En qué se nota esa ausencia de la coordinación? Muy fácil, el plan hidrológico del Segura, para poder dar cumplimiento a las necesidades hídricas que hay en el Segura, necesita disponer de una dotación mínima de 330 hectómetros cúbicos del Tajo. Si directamente el plan hidrológico del Tajo ya no garantiza ese volumen de agua, pues evidentemente el plan hidrológico del Segura no tendría sentido alguno, porque no podría disponer de esos recursos para poder cumplir con las exigencias de las necesidades hídricas que hay en la cuenca del Segura. También se habla de la nulidad de la planificación hidrológica del Segura por notorio incumplimiento sobrevenido de sus supuestos básicos. ¿Y con esto qué queremos decir? Pues muy sencillo. Aquí lo que queremos decir es que no tiene sentido que se lleve a cabo la aprobación hidrológica, la aprobación del plan hidrológico del Segura si precisamente no cumple con los requisitos mínimos de agua que necesita disponer, que son los del Tajo. Por lo tanto, de ahí que debe ser nulo de pleno derecho la aprobación de ese plan hidrológico del Segura. Y por último, hay aspectos técnicos y jurídicos diversos en el control de la discrecionalidad ordinaria.
¿Con eso qué se quiere significar ante el Consejo de Estado? Pues ahí se pone de manifiesto ni más ni menos que no hay ni un solo criterio, una metodología técnica definida que se haya utilizado de forma objetiva para justificar el incremento de esos caudales ecológicos. Actualmente estamos fijados en 6 metros cúbicos por segundo, los suben de 7 a 7 y luego de 7 hasta 8,6 y en ningún momento indican el por qué tiene que ser 7 y no 5 o 11. Y no hay ningún tipo de justificación técnica, simplemente se denota que ha habido un acuerdo político y a partir de ese acuerdo político se ha intentado justificar, más justificada técnicamente esa decisión con los caudales ecológicos. Y a esto que hemos dicho, que es el recurso que presenta la Comunidad Murciana, nos encontramos que en la página 45 del informe que elabora al respecto el Consejo de Estado, que no podemos olvidar que es un consejo consultivo del Gobierno para que no, entre comillas, no cometa problemas de carácter jurídico y legalidades administrativas, resulta que nos dice ausencia de claridad y transparencia en el Consejo Nacional del Agua y significa que el debate y la votación del Consejo Nacional del Agua no se desarrolló con claridad y la transparencia con la que debería de haberse transcurrido. Y luego señala que habría sido deseable que la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto del proyecto. Esto es la primera respuesta a la primera alegación hecha por la región de Murcia. Después habla sobre las dudas de la coordinación de los planes y dice que las dudas en relación se deben abordar ahora con dos aspectos. Por un lado, los relativos a los acuíferos compartidos y la necesidad de coordinación de los planes hidrológicos relativos con trasvase por el acueducto Tajo Segura. Así es, como bien dice usted, da claramente la razón las propias alegaciones que hacíamos y que poníamos encima de la mesa. Y lo del Consejo Nacional del Agua es que fue muy curioso, y se lo digo como testigo que estuve y que voté en el mismo, ¿no? Es decir, se eleva a votación un documento en el cual indica que hay una disposición adicional dentro del documento para poder condicionar esa subida escalonada de los caudales ecológicos y, sin embargo, justo antes de proceder a la votación y antes de la penúltima intervención fue de Castilla-La Mancha, donde el compañero de Castilla-La Mancha indicaba que si no se retiraba esa disposición votarían en contra. Acto seguido intervine yo, dije que aún retirando esa disposición votaría en contra porque no estaba justificado ni técnica ni jurídicamente y sin embargo justo después el secretario de Estado intervino en ese Consejo Nacional del Agua y dio una explicación, le puedo garantizar, muy poquito clara, es decir, una muy farragosa, donde dio a entender que posiblemente retiraran esa disposición. Acto seguido se procedió a la votación y, claro, no sabíamos realmente lo que se había votado ni sabíamos lo que habían enviado al Consejo de Estado. Y por eso es por lo que habla de esa poca transparencia y opacidad. Señor Luengo, en la página 59 de esa respuesta del Consejo de Estado, de ese órgano consultivo del Gobierno, a la hora de analizar la falta de coordinación de los planes hidrológicos relacionados con el trasvase Tajo Segura, el Consejo de Estado indica que se aprecia una falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura que el proyecto de Real Decreto no solventa y que se puede provocar no solo una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase Tajo Segura. Explíquenos un poco, o sea, quítenos el jeroglífico y explíquenos un poco de qué quiere decir con esto. En la cuenca de Segura hacen falta 1.400 hectómetros cúbicos al año. Ya hay un déficit estructural. Y lo que quiere decir es que si en ese plan hidrológico del Segura indicaba que necesita un mínimo de 330 hectómetros cúbicos de aportación del Tajo para poder garantizar el suministro de agua, no solamente para regadío, sino para consumo humano en todo lo que es el Segura, en todo lo que es el Levante, lo que está poniendo el Consejo de Estado encima de la mesa es que no es posible aprobar los dos documentos al mismo tiempo donde uno diga que necesita esos 330 hectómetros cúbicos y el otro diga que no se los va a enviar. Por lo tanto, debería haber una coordinación entre ambos planes. Por otra parte, respecto al texto que no garantiza el funcionamiento de trasvases Tajo Segura, lo que dice el Consejo de Estado es que la redacción actual de dicha disposición adicional carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo dicha coordinación y de conectar
las necesidades y exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase del Segura. O sea, con esto, con esto que, o sea, con lo cual termina diciendo, porque entraríamos en capítulo técnico y lo que no quiero es aburrir un poco a nuestros oyentes, pero entenderán que el aspecto es tan importante para Murcia que se juega la vida desde muchos aspectos. El Consejo de Estado acepta las alegaciones de la región de Murcia, reconoce las deficiencias de tramitación, inseguridad jurídica y la falta de transparencia en el debate llevado a cabo por el Consejo Nacional del Agua. Del mismo modo, reconoce que se han producido modificaciones sustanciales de los documentos durante el proceso de información y tramitación, sin que esas modificaciones hayan sido conocidas y, por tanto, no han sido informados por el Consejo Nacional del Agua. Reconoce también que de manera clara y rotunda la ausencia de coordinación en los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. No existe ninguna referencia que haya en el plan hidrológico del Tajo respecto a la situación de impactos en el Segura, de sus decisiones sobre caudales mínimos y completo. Y hay un completo desconocimiento sobre el plan hidrológico del Segura respecto a la determinación del plan hidrológico del Tajo y el impacto que tendrán sobre los balances hídricos. Con esto un poco resumimos las conclusiones que saca el Consejo de Estado. Ahora, consejero, viendo que el Consejo de Estado les da la razón a ustedes, ¿por qué Pedro Sánchez, que además da una... Es casual, porque una de las zonas afectadas es concretamente la zona del Levante de Almería, en donde está, por ejemplo, la localidad de Vera, y da la casualidad que el presidente del gobierno, que sepamos, antes de ser presidente del gobierno, tenía un apartamento en Vera para pasar el verano, con lo cual se supone que el presidente del gobierno, como todo turista que venga a Almería o vaya a Murcia o vaya a Valencia o Alicante, en alguna ocasión habrá entrado en algún invernadero por mera curiosidad. Desde ese aspecto, ¿se está haciendo alguna persecución política en Murcia usando o sea, un arma para contentar a otro presidente de comunidad autónoma con el que yo me imagino que Murcia no quiere conflicto, pero teniendo en cuenta que Murcia está regida por el Partido Popular, ¿esto es un arma política contra el Partido Popular en donde se pega la patada a Murcia? Totalmente. Aquí en la región de Murcia llevamos ya muchos años en los cuales los vecinos quieren que sea el Partido Popular el que dirija y el que gobierne la región, ¿no? Y eso es algo que todos conocemos. Y hemos sido testigos de cómo, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España, que vaya para 5 años, que se dice rápido, pues han sido muchos los momentos en los cuales nos ha intentado asfixiar, no solamente con la financiación autonómica, también con las infraestructuras. Acuérdense del AVE, que llegó hace poquitos días después de una Algún cantidad de... detalle significativo, consejero. ¿Se acuerda cuando en Lorca hubo unas inundaciones importantes? Claro, El efectivamente. señor Sánchez, como le gusta mucho viajar por los aires, recorrió la zona en helicóptero y no bajó ni siquiera a hablar ni con el alcalde de Lorca, ni con los agricultores, ni con nadie, ¿no? Así es. Entonces, esto es una medida más para intentar asfixiarnos, para intentar enfrentarnos entre nosotros mismos. Ya, como le decía, no solamente entre comunidades autónomas, sino entre propios vecinos de la propia región, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que esta estrategia no le va a salir bien. Y, evidentemente, nosotros vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance, jurídicos, para poder defender los intereses de todos y cada uno de los habitantes de nuestra región. Por mucho que se empeñe el señor Sánchez, no va a conseguir bajo ningún concepto condicionar el futuro de nuestra región. De alguna manera, el gobierno de Murcia delega también en sus diputados y senadores porque tanto en el Congreso y en el Senado se han pedido la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y del ministro de Agricultura, que, si no me equivoco, tiene relación además con la provincia de Almería, el ministro de Agricultura, porque de alguna forma tengo entendido que es de Almería. Pero vamos al caso. Tanto Francisco Bernabé como otro diputado en el Congreso han pedido la comparecencia de los ministros y le van a hacer múltiples preguntas. ¿Sobre qué va a basarse esa comparecencia o esas peticiones que van a hacer sus diputados en el Congreso y Senado para hablar de todo este conflicto que ha sucedido? Pues lo primero, que digan la verdad. Lo primero, que dejen de poner excusas como el caudal ecológico, es decir,
desembalsar más agua de la que hay almacenada, que eso es una seguridad para no solamente para el Levante, sino también para los propios vecinos de Castilla-La Mancha, y que por favor explique que esto es una decisión política con un claro sentido electoralista y con el objetivo de intentar pelearnos a diferentes comunidades autónomas, ¿no? Esa va a ser la principal pregunta y evidentemente que explique qué criterio técnico motivó llevar a cabo esa decisión de incremento de caudal ecológico, porque hoy todo el mundo habla de caudal ecológico, pero es que caudal ecológico, y perdóneme que insista, don Eugenio, es desembalsar más agua de la que hay almacenada en los envases de cabecera para poder garantizar que discurra un volumen mínimo de agua para diluir la contaminación en el río. Es que es una auténtica barbaridad, es una auténtica barbaridad. ¿No sería más lógico garantizar que se vaya almacenando la mayor cantidad de agua posible para poder ser aprovechada por todos y al mismo tiempo hacer inversiones en infraestructura para poder depurar el agua, evitar que se vierta agua contaminada y también infraestructuras para que nuestros compañeros los agricultores de Castilla-La Mancha puedan aprovechar ese agua? Esas van a ser las principales preguntas que le van a hacer a la vicepresidenta, si tiene bien personarse, y por supuesto también al ministro Planas, que hay una cosa muy curiosa, y es que justo el día de antes de la aprobación de los planes, yo tuve un consejo consultivo con el ministro Planas, con todas las comunidades autónomas, y le pedía que por favor, si al día siguiente iba ese documento al Consejo de Ministros... Perdón, esa es la famosa reunión que me dijo usted que cuando fue a la reunión iban a aprobar determinadas cosas y con votaciones y demás, y que se les dijo que por mucho que votaran, que por mucho que las regiones dieran su opinión, que no valdría esa reunión para nada porque ya había decisiones tomadas. Totalmente, incluso fue más allá y dijo que como ministro de Agricultura no eran sus competencias. Pues si no es competencia del Ministerio de Agricultura, del ministro de Agricultura, el garantizar el agua para poder producir alimentos, pues díganme usted a mí cuáles son las competencias del Ministerio de Agricultura. A todo esto, señor Antonio Luengo, consejero de Agricultura de la región de Murcia, los socialistas murcianos que han dicho, porque supongo que aunque Pedro Sánchez, el señor Paje y el ministro de Agricultura estén tomando este tipo de decisiones, yo digo que los socialistas murcianos estarán escandalizados porque va contra el eje de la economía y de la supervivencia de Murcia estas medidas. ¿Qué dicen los socialistas murcianos? Pues no hay nada más que echar una ojeada a los diarios en los últimos meses y simplemente están desaparecidos. Ellos lanzaron un intento, una bomba de humo, donde indicaban que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de España para no producir ese recorte tan drástico y, sin embargo, pues, bueno, pues el tiempo nos dio la razón y era mentira, ¿no? Y, por desgracia, pues no hablan. Yo creo, sinceramente, que dan por amortizado el trasvase y, sinceramente, lo único que se dedican es a claudicar ante las indicaciones de su presidente, lo cual parece un poco temerario, ¿no? Para el Partido Socialista y, por supuesto, para el secretario general, que es el actual delegado del gobierno. Consejero, yo soy del norte y muchos hablan de la necesidad de trasvase. Se suele hablar mucho y antaño se habló mucho del río Ebro, porque bien los Maños o la región de Aragón, por un lado, o bien Cataluña ponía pegas para trasvasar el agua del Ebro hacia el sur de España y así hacer vamos a decir, compartir un poco las necesidades, aunque en este momento el pantano del Ebro, en Fontibre, en la cual casi mi tierra, porque tengo intereses personales en Cantabria, de familia y demás, en Fontibre, pues el tema del agua anda mal, pues hombre, quizás un trasvase del Ebro hacia tierras alicantinas, murcianas, almerienses sería interesante, pero aquí en definitiva lo que sería necesario abordar es si es preciso o no volver a pensar en un plan hidrológico nacional en el que se resolviera este tema. Y por otra parte, le pregunto, ¿han hablado de esto con el señor Feijóo? ¿Han hablado de esto con la responsable nacional del agua, con la diputada Paloma? Ahora mismo no me acuerdo del apellido, pero vamos, eh, ¿es necesario el plan hidrológico nacional para resolver la falta de agua de distintas regiones? Y a ver, si somos un Estado de Derecho y somos España, todos tenemos igualdad de oportunidades, todos tenemos derecho al agua para sobrevivir, porque hay una cosa clara. Hay muchos que dicen que en el sur de España y que en el Levante español y en la Comunidad de Murcia que hay muchos campos de golf y que se utiliza el agua para regar el campo de golf, y eso es mentira. Entonces, es importante la necesidad del plan hidrológico nacional, y el señor Feijóo en su campaña electoral, estoy hablando de cara a unas generales,
va a decir a los murcianos, almerienses, alicantinos que se va a comprometer a hacer un plan hidrológico nacional? Bueno, ya lo está diciendo. Está comentando que estamos en la era de las infraestructuras. Y no es que sea fundamental, es que es vital tener un plan hidrológico nacional. No podemos olvidar que el último data de hace ya más de 20 años y es necesario tener una planificación hídrica a nivel global. Igual que la energía eléctrica, el gas o los hidrocarburos llegan a todos los rincones de nuestro país, lo mismo tiene que ocurrir con el agua. Miren, la época en la que Zapatero, de hecho, para poder ser investido presidente, no se nos olvide que la condición que le puso en ese momento Esquerra Republicana fue la derogación del trasvase del Ebro. Y por eso pasó a la historia el señor Zapatero por llevar a cabo la derogación de ese trasvase, que hoy probablemente no estaremos en la situación en la que estamos hidrológica aquí en todo lo que es el Levante y económica. Y en segundo lugar, llega el señor Sánchez y lo que hace es que no solamente no impulsa ningún tipo de infraestructura, sino que lo único que hace es derribar o acabar con las que ya hay, ¿no? Poniendo en duda pues ese trasvase Tajo Segura. Por lo tanto, es fundamental y ahí en ese sentido desde el Partido Popular a nivel nacional se está trabajando en ese documento, en ese plan hidrológico nacional para poder garantizar la equidistribución de ese derecho básico que tenemos todos los españoles, que es de disfrutar el agua y evidentemente utilizando infraestructuras, igual que hay infraestructuras de carreteras o de cualquier tipo de infraestructura ferroviaria o de aeropuerto, pues es fundamental llevar a cabo la construcción de infraestructuras que permitan una distribución y, por supuesto, una optimización del recurso del agua. Su departamento está teniendo reuniones con las asociaciones de agricultores, vamos a decir, con aquellos que manejan el regadío de Murcia, con los regantes, y por otro lado tiene previsto llevar a cabo movilizaciones, tiene previsto llevar a cabo protestas en la calle, explicando a la gente el daño que puede suponer este problema. Nosotros estamos junto a nuestros regantes, estamos junto a nuestros agricultores. Evidentemente no estamos impulsando ningún tipo de protesta, lo que sí estamos haciendo es utilizar todos los mecanismos que tiene la Administración, tanto técnicos como jurídicos, nombrando y evidentemente identificando a los máximos expertos en planificación hidrológica a nivel nacional para poder aportar soluciones al Gobierno de España, ya que ellos no lo están haciendo. Y evidentemente también estamos recorriendo todos los rincones de nuestra región porque todo el mundo tiene que saber, desde el peluquero al taxista, desde el militar hasta el personal sanitario, tienen que saber que esto le afecta de forma directa al desarrollo de su región y de forma directa también afecta a su bolsillo. De alguna manera, la Unión Europea tiene competencias en el tema hídrico con respecto a esto que pretende el gobierno. Lo digo porque siempre cuando el gobierno mete la pata hay dos soluciones: ir a la Unión Europea o meterlo por los tribunales. Por los tribunales puede tardar la intemerata y con la Unión Europea también, pero de alguna manera puede solventar la decisión del gobierno. Pensamos, no sabemos si tiene competencias o no en este caso, porque honestamente no soy un técnico en estos temas, pero, o sea, se podría ir a Europa o bien al Tribunal Superior de Justicia, perdón, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o a la Comisión para denunciar esta situación, o bien a los tribunales hasta llegar al Supremo Constitucional, o habría que esperar quizás a que en una nueva contienda electoral que se prevé a final de este año hubiera un cambio de gobierno para evitar que esta decisión de Pedro Sánchez se lleve a cabo. La planificación hidrológica es competencia exclusiva de los miembros, de los Estados miembros, es decir, de España. Aquí Europa poco tiene que decir. Y yo creo que debemos de ir paso a paso. En primer lugar, ese recurso que se presentará ante el Tribunal Supremo para poder, apoyando sobre todo en lo que es el informe del Consejo de Estado, demostrar que efectivamente lo que ha hecho Pedro Sánchez es una barbaridad frente a los intereses del Levante y de toda España. Y evidentemente lo que también se está trabajando ya efectivamente, como bien decía usted, en ese posible y más que necesario cambio político en nuestro país, que por fin entre Feijóo, que entre una persona moderada, una persona integradora y una persona con capacidad de diálogo, y por favor que se vayan ya. Estos que lo que hacen es llevar a cabo, pues, generar discrepancia, tensión y, por supuesto, generar enfrentamientos entre territorios que somos vecinos y, por supuesto, que somos todos iguales porque somos todos españoles. Señor Longo, para que nuestros televidentes y personas que siguen Diálogos en Libertad se den cuenta
de la importancia que tiene esto. Próximamente, y lo decía al principio del programa, la región de Murcia va a acudir a la Feria de Berlín, en donde va a exponer sus productos, va a exponerse la calidad de sus productos, las posibilidades de nuevas contrataciones de clientes, no solamente en Alemania, sino en el resto de Europa. Dígame, cuantificando en cifras, ¿qué es lo que va a presentar la región de Murcia allí desde el punto de vista de capacidad de exportación? ¿Qué tipo de producto se va a ofrecer? ¿Qué calidad de producto? ¿Qué nos puede suponer desde el punto de vista del PIB murciano? Un poco para que la gente se dé cuenta de la importancia que puede tener esta decisión tomada por Pedro Sánchez, ¿no? Pues mire, estamos hablando de que el sector agroalimentario supone el 20% del PIB regional. Lo que vamos a hacer en Berlín es explicarle al mundo que lo básico, lo fundamental que necesitamos es agua, ¿no? De hecho, el eslogan que utilizamos es eso, ¿no? Lo que nos da el agua. Y queremos explicarle al mundo que el agua precisamente nos permite producir alimentos de una magnífica calidad y totalmente integrados dentro de lo que es la dieta mediterránea. Vamos a llevar todo tipo de productos, desde cualquier tipo de variedad de hortaliza y, por supuesto, también de fruta, evidentemente también cítrico, es decir, todos los productos que se producen, que se obtienen aquí en las tierras murcianas serán expuestos allí. Van a ser 63 las empresas y entidades que participarán. No podemos olvidar que estamos hablando de la feria europea más importante y quizás que una de las más importantes a nivel mundial, una feria de muestras. El año pasado, para que se haga una idea, fueron casi 2.000 expositores los que vinieron personas de 187 países y eso es una oportunidad para nosotros porque no solamente pensamos en Europa, cada vez vamos estudiando, analizando y, por supuesto, enviando a países emergentes, sobre todo de Asia y de Norteamérica. En esa línea es en la que tenemos que seguir potenciando. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de poder explicar no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Consejero, por curiosidad, ¿tiene cifras de exportación desde el año 19 hasta más o menos la fecha en cuanto a exportación que ha hecho Murcia al extranjero, a la Unión Europea, a otros países y concretamente cuáles son las expectativas que genera esta feria de Berlín en cuanto a incremento de exportaciones y ingresos económicos para los agricultores y para la comunidad de Murcia? Pues mire, en cifras globales estamos hablando que en el año 2021 estábamos en torno a 2.800 toneladas las que se exportaban. En el año 2020-2019 podríamos hablar de cifras prácticamente similares. Y evidentemente tenemos la oportunidad, como les decía, de poder fortalecer, de poder consolidar esos mercados a los cuales estamos llegando y evidentemente buscar nuevos mercados. Por lo tanto, tenemos que dar también tranquilidad porque los clientes están nerviosos porque necesitan también que se les garantice el alimento. Y imagínense que haya algún cliente en Europa que entienda que al no disponer de agua suficiente, pues pudiera generar algún tipo de inquietud en cuanto a no poder garantizar el abastecimiento. Por eso es tan importante y es tanto lo que nos estamos jugando. Se ha hecho una inversión importante en tecnología para aprovechar el agua lo máximo posible, pero necesitamos ese recurso básico y necesitamos que ellos mismos también se lo trasladen a las autoridades nacionales para que entiendan la importancia de mantener el sector alimentario, porque invertir en una magnífica alimentación revierte de forma directa en la salud y eso también es muy importante y no podemos olvidarlo. Consejero, estamos casi al final del programa. Nos están viendo todos los españoles de muchas regiones de España, pero nos están viendo en Hispanoamérica y también nos están viendo en lugares de Estados Unidos que son de habla hispana. Diríjase a ellos y díganles la importancia de este problema que es el que ha generado Pedro Sánchez a Murcia. También explíqueles un poco la calidad de los productos de Murcia y lo que usted considere. Sí, bueno, yo mandarle un saludo muy fuerte y pues a todos estos compañeros, a todos estos compañeros que nos están siguiendo de toda parte del mundo, ¿no? La región de Murcia es una región donde habitamos en torno a 1,5 millones de personas. Es una región eminentemente rural, una región agrícola. Para que se hagan una idea, apenas el 15% de la superficie de cultivo es de regadío. Sin embargo, tenemos una climatología excelente, tenemos unos suelos magníficos, unidos también a una experiencia de los agricultores.
Todo ello, combinado a ese recurso tan necesario como es el agua, como estaba comentando, pues generan la ecuación perfecta para poder obtener productos de una magnífica calidad. Aquí, en la región de Murcia, el laboratorio del mundo, no podemos olvidar que son más de 99 los centros de investigación que están todos los días identificando las necesidades que tienen los clientes en todo el mundo y vienen aquí a ensayar esos productos con el objetivo de poder dar respuesta en un tiempo récord, ¿no? Pues esa calidad es significativa y nos da un carácter diferenciador. Y, por supuesto, no podemos olvidar que la forma en la que se produce en la región de Murcia es utilizando esa agricultura sostenible de precisión, es decir, esa agricultura que garantiza el equilibrio con el mantenimiento y, por supuesto, el respeto hacia el medio ambiente. Y eso es lo que estamos explicando y eso es lo que tenemos que trasladar a toda la sociedad. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciéndolo con mucha cautela y, evidentemente, con responsabilidad. Y, evidentemente, necesitamos ese recurso básico como es el agua, como es necesario no solamente para el desarrollo económico, agrario, sino también social. Perfecto, consejero. Si me permite, Diálogos en Libertad, como conoce muy bien el problema que supone el agua, tanto en Murcia, Alicante, Valencia y Almería, se siente absolutamente implicado en este tema porque son miles de millones, miles de puestos de trabajo y es hora que Murcia, Alicante, Valencia, Almería reivindiquen el derecho a poder disfrutar de agua en igualdad de condiciones a otras regiones españolas, con lo cual le adelanto que estaremos muy atentos al tema. ¿En un mes o así habrá novedades o no habrá novedades? Lo primero que tenemos que hacer es ver cuándo se publica esa decisión del Consejo de Ministros en el Boletín Oficial del Estado, porque no se ha publicado todavía. Y desde el momento en el que se publique hay 2 meses para poder presentar las alegaciones. Por lo tanto, tendremos novedades en un plazo máximo de 2 meses. Pues le voy a hacer una propuesta. Diálogos en Libertad va a seguir muy de cerca este tema. En aproximadamente un mes le vuelvo a invitar, pero espero que en esta ocasión podamos contar con la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, con el presidente de la Diputación de Alicante, en este caso don Carlos Mazón, y también con responsables de Valencia. Y quiero hacer significativo una cosa. Esto no es un problema electoral ni de un partido ni de otro. Almería, Murcia, Alicante, Valencia son regiones y son el sustento económico de España desde el punto de vista de la industria hortofrutícola, de la industria del transporte y desde otros aspectos. No podemos ni vamos a permitir que se les haga daño, con lo cual Diálogos en Libertad estará de su mano para ser el altavoz de esas regiones, de esas provincias y le conmino a que en un mes aproximadamente volvamos a hablar del tema con la consejera andaluza, con el presidente de la Diputación, pero esto hay que pelearlo porque la huerta murciana, ese orgullo, junto con el mar de plástico, que es otro orgullo y que a mí me afecta directamente porque vivo en el corazón del mar de plástico, y por supuesto Alicante, Valencia con sus naranjas, Alicante con sus almendros, sus naranjas, sus dátiles y otro tipo de cosas, no se pueden ir al carajo, con perdón, por una decisión política de un presidente del gobierno. Así que, consejero, lo dicho, estaremos pendientes de todo. Sabe que Diálogos en Libertad está para que en cuanto ustedes tengan alguna noticia, difundirla de inmediato. Y gracias por su atención y hasta dentro de un mes que volveremos a abordar este tema. Muchísimas gracias, acepto su propuesta con agrado y le doy las gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder trasladarle al mundo entero la problemática que tenemos y esa decisión tan injusta que va a condicionar nuestro futuro. Muchísimas gracias y a su total disposición. Gracias. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido todo por hoy. Y que no se lo tomen a broma. En Murcia, Alicante, Valencia y Almería se la juegan. Y con ellos Diálogos en Libertad también, porque va a estar de la mano de los agricultores, de los regantes, porque tienen derecho a trabajar, a disfrutar, a regar sus campos en condiciones y luego también a criticar acciones que, o sea, a ver, estuvo la señora Cristina Narbona de ministra de Medio Ambiente, apenas hay desaladoras en Murcia, apenas hay más que 2 desaladoras en Adra y Carboneras en la provincia de Almería, y necesitan agua porque tienen que subsistir y tienen que comer. Gracias por todo y hasta la semana que viene.